Todos creen conocer la historia. Una casa maldita, una familia aterrorizada y dos investigadores paranormales enfrentándose al mal. Pero lo que viste en la película El Conjuro es solo una versión para que puedas dormir por la noche. Una adaptación suavizada de una realidad mucho más cruda, intensa y peligrosa. Porque lo que realmente sucedió en la casa de los Perrón no era apto para el cine, ni siquiera para los Warren, quienes, después de este caso, admitieron que lo que enfrentaron ahí fue una de las presencias más violentas, persistentes y aterradoras de toda su carrera. La historia de la familia Perrón no trata solo de fantasmas que mueven muebles, ni de apariciones esporádicas en la oscuridad. Se trata de una entidad que buscaba algo más, el alma de una madre, y la destrucción sistemática de una familia entera, desde adentro. Este no es un relato inventado, no es un guión de terror, es un registro basado en documentos, testimonios y experiencias reales que marcaron para siempre a todos los que pusieron un pie en esa casa. Prepárate, porque lo que estás por escuchar es la verdadera historia del caso Perrón. Y si te estremeciste viendo El Conjuro, espera a conocer los hechos que no se animaron a filmar. En enero de 1971, Roger y Carolyn Perrón se mudaron junto a sus 5 hijas a una antigua granja en Harrisville, Rhode Island. La casa era enorme, rodeada de campo, árboles y silencio. Tenía historia, demasiada historia. Había sido construida en el siglo XVIII y había pasado por múltiples generaciones. Desde el primer día, todo parecía normal. Pero bastó una semana para que la calma desapareciera. Los muebles cambiaban de lugar. Puertas que habían sido cerradas con seguro amanecían abiertas. Y en las paredes comenzaban a aparecer manchas de humedad con formas humanas. Por las noches, los golpes no cesaban, golpes secos, como si algo pesado caminara por el ático. Pero cuando Roger subía a revisar, no había nada, solo un frío espeso que no correspondía con la estación. Los olores eran insoportables, a veces a carne podrida, otras a perfume antiguo, y en ciertos rincones un hedor a azufre que quemaba la garganta. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fueron los susurros. Al principio, eran apenas audibles, como si alguien murmurara desde otra habitación. Pero luego comenzaron a escucharse con claridad. Las niñas los oían al acostarse. «Váyanse. No la dejen sola. Esta es mi casa». Cada hija comenzó a experimentar cosas distintas. Una decía que veía a una mujer vestida de blanco flotando por el pasillo. Otra, que un niño se sentaba a los pies de su cama a llorar. Y la menor hablaba con alguien invisible, al que llamaba la señora del armario. No todas las presencias parecían agresivas. Algunas solo observaban, pero había una que todas temían. Una figura alta, oscura, de rostro rígido y mirada vacía. Se aparecía siempre en las esquinas. Nunca hablaba, solo miraba, con una energía opresiva. Pronto, esa entidad adquirió un nombre. Bathsheba, una de las hijas, despertó una noche gritando, diciendo que esa mujer le había tirado del cabello y le había dicho al oído: «Esta es mi casa, no la tuya». A partir de ese momento, todo se volvió más violento. Objetos que salían disparados solos, luces que estallaban, puertas que se cerraban con tanta fuerza que las bisagras saltaban. Carolyn Perrón, la madre, fue la más afectada. Comenzó a perder el sueño, la energía e incluso la noción del tiempo. Se despertaba con moretones, rasguños en la espalda y marcas que no podía explicar. Algo o alguien
estaba dejando claro que no eran bienvenidos. Y así, sin saberlo, los Perron habían entrado en una casa marcada por la tragedia, el ocultismo y una presencia que no había sido humana en vida. El terror apenas comenzaba. Según los registros históricos de Harrisville, Bathsheba Thayer Sherman nació en 1812 y vivió en una de las propiedades rurales más antiguas del condado. Se casó con Judson Sherman y tuvo varios hijos, aunque solo uno sobrevivió más allá de la infancia. Pero lo que se decía en el pueblo era mucho más oscuro que cualquier acta de nacimiento. Las habladurías la acusaban de haber sido una bruja, de practicar rituales ocultos, y lo más perturbador de haber sacrificado a uno de sus bebés en nombre del demonio, como ofrenda en un acto satánico. Cuando el cuerpo del niño fue hallado, se dijo que tenía una herida punzante en el cráneo, como si algo delgado y metálico, una aguja de tejer o un clavo, hubiera sido introducido con precisión quirúrgica. Pero Bathsheba fue exonerada por falta de pruebas. La ley la absolvió, el pueblo no. A partir de entonces, vivió aislada. Sus vecinos evitaban mirarla a los ojos. Los animales huían de su casa y muchos afirmaban que, por las noches, se escuchaban gritos apagados desde el bosque que rodeaba la propiedad. Murió en 1885 de forma enigmática. Algunos dicen que fue por una embolia. Otros, que se quitó la vida colgándose de un árbol frente a su casa, mientras maldecía la tierra y a cualquiera que intentara habitarla después de ella. Desde su muerte, el terreno fue escenario de tragedias. Un niño ahogado en un arroyo sin profundidad. Una mujer que se suicidó dejando escrito que la casa no la dejaba dormir. Un jornalero que se cortó la garganta en el granero y fue hallado con una sonrisa deformada. Cada familia que se mudó sufrió. Para cuando los Perron llegaron, la energía de Bathsheba ya estaba instalada. Y, según las experiencias de Carolyn y sus hijas, no era una energía pasiva. Carolyn relataba que sentía cómo una presencia la vigilaba mientras cocinaba, la seguía por los pasillos y en una ocasión la empujó con fuerza contra la chimenea. Empezó a tener pensamientos que no eran suyos. Sentía odio, rabia y una necesidad inexplicable de dañar a sus propias hijas. Fue entonces cuando entendieron lo que estaba ocurriendo. Bathsheba no solo estaba presente, estaba tratando de poseerla. Los Warren, tras investigar el caso, confirmaron lo que la familia ya temía. La entidad que habitaba la casa no era un simple espíritu, sino una manifestación oscura con poder suficiente para quedarse y para destruir. La tensión en la casa Perron ya no era soportable. Luces que estallaban, objetos que volaban por el aire, olores nauseabundos que aparecían sin explicación, y una presencia constante que parecía volcar toda su atención sobre Carolyn, la madre. Desesperada y sin saber a quién recurrir, Carolyn se contactó con Ed y Lorraine Warren, los renombrados demonólogos que ya habían enfrentado casos similares de actividad paranormal. Los Warren aceptaron visitar la casa, y lo que encontraron allí superó todo lo que habían enfrentado antes. Lorraine, medium y clarividente, aseguró apenas cruzar la puerta que había algo profundamente maligno anclado a los cimientos de esa propiedad. No era solo un espíritu, era una entidad demoníaca, antigua y hambrienta. Tras días de observación, los Warren organizaron una sesión espiritual con la esperanza de identificar la entidad y liberar a la familia. La noche del ritual fue tensa. Se reunieron en el sótano, el lugar donde la energía parecía más intensa. Ed recitaba oraciones mientras Lorraine se concentraba en la conexión espiritual. Velas temblaban
El aire era espeso, casi irrespirable. Y entonces, Carolyn cambió. Su rostro se endureció, sus ojos se perdieron en un punto fijo, y empezó a hablar en un idioma que nadie entendía. De pronto se echó hacia atrás violentamente, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Su cuerpo se contorsionó de formas imposibles, como si sus huesos ya no le pertenecieran. Gritaba con voces distintas, cambiantes, una tras otra, como si múltiples entidades intentaran salir o entrar. Lorraine gritaba, intentando alcanzarla, pero algo invisible separaba a Carolyn del resto. Una barrera helada, casi física, que no dejaba acercarse. Ed, con experiencia en exorcismos, entendió en ese instante que la situación había escapado de control. Ordenó interrumpir la sesión. Entre todos, lograron contenerla. Carolyn colapsó. No recordaba nada, pero su cuerpo estaba cubierto de rasguños, como si alguien o algo hubiera luchado por permanecer en ella. Después de esa noche, los Warren tomaron una decisión difícil: no volver a entrar a esa casa. Lorraine confesó que la presencia era demasiado poderosa y que cualquier intento por expulsarla sin autorización eclesiástica podía poner en peligro a todos los involucrados. La familia Perron siguió viviendo allí un tiempo más, con miedo, con respeto y con la certeza de que, en esa casa, nunca estarían solos. La familia Perron vivió 9 años más en aquella casa maldita, no por valentía ni por falta de advertencias. Simplemente no tenían a dónde más ir. 5 hijas pequeñas, una madre debilitada emocionalmente y un padre que intentaba mantener la cordura en un entorno donde lo inexplicable se volvía rutina. Durante ese tiempo, la actividad no cesó. Las sombras seguían cruzando los pasillos, las puertas se abrían y cerraban solas, y el olor a podredumbre aparecía, sin previo aviso, justo antes de que algo sucediera. Los Perron aprendieron a vivir con miedo, a caminar con sigilo, a no hablar de ciertos temas en voz alta, a cubrir los espejos por la noche y a no responder si alguien las llamaba por su nombre desde el sótano. Carolyn, la madre, jamás volvió a ser la misma. Se volvió retraída, silenciosa, como si una parte de ella hubiera quedado atrapada en ese ritual fallido, en ese contacto cercano con lo que no debería ser tocado. Las niñas crecieron rodeadas de reglas extrañas. No dormir con los pies destapados, no hablarle a las paredes si escuchaban voces, no entrar al cuarto pequeño del fondo, ese que siempre estaba más frío que el resto. Años después, ya adultas y fuera de la casa, una de ellas, Andrea Perron, se armó de valor y comenzó a escribir. Necesitaba que el mundo supiera lo que habían vivido, porque nadie les había creído. Su libro, House of Darkness, House of Light, relató los eventos con crudeza, con fechas, nombres y detalles imposibles de ignorar. Fue ese testimonio el que llegó a oídos de los cineastas, y así nació el guión de El Conjuro. Pero incluso la película, con todas sus escenas aterradoras, no mostró todo. Andrea, en una entrevista años más tarde, fue clara: lo más aterrador jamás se filmó. Hay cosas que ni el cine puede reproducir, cosas que todavía me despiertan gritando en medio de la noche. Ella habla de presencias que imitaban las voces de su familia para hacerla bajar al sótano, de noches en las que despertaba con moretones en el cuello, sin haber soñado nada, y de una figura con forma de mujer que, durante años, la observaba desde la esquina del cuarto, con los ojos completamente blancos. Muchos creen que la historia terminó cuando la familia se mudó,
Pero lo cierto es que cuando una casa te marca el alma, no basta con cerrar la puerta. El miedo se va contigo. Y para los Perrón, nunca terminó. Porque hay historias que la ficción no puede contar del todo. Relatos tan oscuros que la realidad misma prefiere olvidar. Y vos crees en las posesiones reales, en entidades que protegen su territorio incluso siglos después de su muerte. Deja tu comentario y contanos qué pensás. Suscríbete para no perderte más relatos basados en hechos reales. Y si esta historia te impactó, deja tu like y compartila con alguien que todavía cree que El Conjuro es solo una película. Porque lo que pasó en Harrisville no fue un guión. No hubo actores, solo una familia enfrentando lo imposible. Y aunque muchos se alejaron de esa casa, hay quienes aseguran que, al pasar por allí, todavía pueden escuchar el llanto de una madre o los pasos de algo que nunca se fue. La verdadera historia sigue viva y espera que alguien más se atreva a escucharla.